Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, buenas noches. Hola familia, muy buenas noches. María Rivas. Evidentemente tú no estás viendo una película de Semana Santa. Qué bueno estar ahí y contar contigo para comenzar esta reunión. Estaremos hablando sobre el Gólgota. Gracias Rocío también. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Dejaste de ver tu película. Excelente. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, querido Señor, gracias por permitirnos juntarnos un grupo de tus hijos, Señor, en esta noche para aprender algo más de ti, Señor. Perdona todos nuestros pecados, mi Dios. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Padre, reconocemos que sin ti no somos nada, que separados de ti no podemos hacer nada. Oh Dios, el mundo cristiano, el mundo creyente, está celebrando en estos días la Semana Santa. Aun cuando tú no quieres una Semana Santa, quieres una vida santa, quieres un creyente santo delante de tus ojos, que puedan tener una vida santa delante de ti. Señor, ayúdanos a poder caminar en tus caminos. Sé que los tiempos son difíciles, sé que esta generación cada vez tiende de continuo al mal y las cosas se ponen más complicadas cada día. Pero tú has permitido que nosotros seamos parte de esta generación por alguna razón. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que tú bendigas a los hermanos de este grupo, a las hermanas, que tu gracia y tu favor sea con cada uno de ellos en sus hogares, que seas tú bendiciéndolos de una manera sobrenatural. Padre, tu palabra nunca volverá vacía, siempre va a llevar fruto. Eterno Dios, bendice a cada hermano, a cada hermana de nuestro grupo y que realmente tengan una semana muy bendecida, Padre, en el nombre de Jesús. Te entregamos este tiempo en tus manos, orando para que lo que se tenga que aprender hoy sea palabra tuya, papá, y no de hombres. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Hoy, toda vez que estamos celebrando la Semana Santa, hemos titulado este pequeño mensaje, vamos a hacerlo relativamente breve para que ustedes continúen viendo su película. Y bueno, vamos avanzando, ¿ok? Hemos titulado Gólgota, ¿no? El Gólgota también se conoce como el Monte de la Calavera. ¿Qué pasaba o qué pasa? Jerusalén es una ciudad que está sentada en un valle, pero alrededor de ella tiene montes. El salmista David dice, ¿no? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Entonces, esta cadena de montes, o sea, cuando son cerros, ¿no? Son cerros, no es hierba, sino cerros elevados, elevaciones, protuberancias de cerros que forman la cadena del monte Moriah. Como decir acá la cordillera de los Andes, ¿no? Una cosa así, un grupo de cerros que forman esa cadena. Ahora, Jerusalén está en medio de eso, rodeado de esos montes. Está el monte de los olivos, está el monte del Gólgota, ¿no? Y estaba pues lo que era el monte de Sión, donde está sentada la ciudad. Ahora, para su información,
Jerusalén en un inicio se llamaba Jebús, la ciudad de Jebús. ¿Por qué? Porque los jebuseos vivían ahí, los jebuseos, los eteos, los jebuseos, ¿no? Los cananeos, toda esa gente perversa, habían construido esta ciudad hermosa, los jebuseos, y vivían allí. Hasta que aparece en la historia el rey David, desde el comienzo, ¿no? La conquista, cuando es perseguido por Saúl, él va pues eh, rondando ciudades, avanzando con un grupo de mercenarios, de gente mala. O sea, su ejército se formaba de gente de esos desadaptados que no entraban en el sistema se juntaban con él. Y formó un equipo de 400 hombres más o menos, ¿no? Entonces, los jebuseos decían, aquí tú no vas a entrar, David, olvídalo, tú no vas a tocar esto. Para, en ese tiempo, Jebús. Ahora, pasa el tiempo y él ya tiene sus valientes, sus bravos, pues, y uno de ellos es Coat. Entonces él dice, al que conquista Jebús, entonces yo lo voy a poner de cabeza, de jefe de todas nuestras tribus, de todo nuestro ejército. Y es Joás, uno de sus valientes, es el que invade la ciudad, finalmente destruyen la ciudad y desaparecen a los jebuseos. Es ahí donde David ya le cambia el nombre, ya no es Jebús, entonces le pone eh, Jerusalén o la fortaleza de Sion en principio. Ese es el nombre que le pone a la ciudad, la fortaleza de Sion, porque estaba sentada en el monte de Sion, ¿no? Así se llamaba el monte, entonces él pone la fortaleza de Sion, ¿no? Luego se le conoce como la ciudad de David, Jerusalén, aun cuando David no era originario de Jerusalén. El padre de David, Isaí, nace en Belén y David también nace en Belén. ¿Correcto? Entonces, ya ahora ya no es Jebús la ciudad, ahora es Jerusalén. Entonces, existe este monte del Gólgota, que también se traduce calavera, el monte de la calavera. Aquí es donde hay varias versiones. Los historiadores tienen algunas versiones. Por si acaso, esto no es doctrina, esto es más bien para el análisis, ¿no? Del creyente. No está escrito, la Biblia no dice que por eso le pusieron Gólgota o por eso le pusieron Cerro de la Calavera o Monte de la Calavera, no. Hay algunos historiadores que creen que el cráneo, que es la cabeza de Adán, está enterrada ahí en ese monte, ¿correcto? Hay historiadores que sostienen eso. Se los cuento como, repito, no es doctrina. No es una doctrina bíblica, es un estudio, los estudiosos, los historiadores bíblicos cuentan con eso. Luego, en este mismo monte, que es el monte de la calavera o el Gólgota, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo para de alguna manera probar su fe, entonces Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Entonces él se despertó por la mañana, cogió dos de sus sirvientes, ¿no? Un asno y pusieron ahí la leña en sobre del asno, un cuchillo y fuego. Y obviamente a Isaac. 3 días de camino. No es un detalle menor. 3 días caminó desde su casa Abraham con su hijo Isaac, que se supone lo tenía que sacrificar, y sus dos criados y el burrito, hasta que llegaron a la parte baja del monte Moriah. 3 días de camino. O sea, el tercer día ya se despiertan en la mañana y ven ahí arriba estaba el monte Moriah. Y entonces ahí Abraham le dice a sus siervos, ustedes quédense aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Aleluya, gloria a Dios.
Tremenda confesión, ¿verdad? Cuando él iba a sacrificar a su hijo. Entonces, de allí, digamos, de la parte plana para subir ahí, eran, no sé, pues 3 horas, 4 horas de camino probablemente. Ahí el asno se queda también abajo y es la leña, es que lo pone ya encima de Isaac. En dos palabras, esa vía dolorosa que camina el Señor Jesús cargando una cruz, lo hizo Isaac cargando la leña para el sacrificio. Ahí le pregunta, papá, estamos trayendo la leña, estamos trayendo el fuego, ¿y dónde está el cordero? Entonces, y ahí es donde Abraham le dice, Jehová, Jireh, Jehová proveerá. Entonces el muchacho, debo suponer, o los historiadores cuentan que tenía entre 12 o 14 años, no era un niño, ya era un adolescente, se daba cuenta de todo, ya podía cargar la leña, imagínense. Entonces, como que la primera vía dolorosa lo carga Isaac, cargando la leña. Luego pasan muchas generaciones y es Jesucristo es el que carga el madero, carga la cruz por esa vía dolorosa. Vamos hasta ahí, no es un detalle menor. Ahora, una vez arriba, en el monte Moriah, que viene a ser el monte de la calavera o el Gólgota, es el mismo monte. Entonces, ahí es donde Abraham se dispone a sacrificar a su hijo y interviene, ¿no? La providencia divina y le detiene la mano y le dice, no mates, ya me di cuenta que estás dispuesto a sacrificar a tu hijo. Pero pasaron 42 generaciones desde ese evento para que el Señor Jesús sea sacrificado allí en ese mismo lugar. ¿Correcto? 1680 años de que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, ¿no? Pasaron 1680 años para que el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y por cierto, lo hizo. ¿Correcto? Interesante, ¿verdad? Acá Mateo 1:17 dice, para que tengamos, digamos, un sustento en lo que es los tiempos. ¿Dónde está Mateo? Mateo 1:17 dice que hay 14 generaciones. Dice, Mateo 1:17, dice así, de manera que, está hablando el evangelista Mateo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ahora, nosotros, estudiantes bíblicos, sabemos que una generación bíblica es de 40 años. 40 años significaba una generación. 40 años estuvo Moisés, ¿no? Como príncipe de Egipto. 40 años estuvo como pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro Jetro. Y 40 años estuvo en el éxodo juntos con el pueblo de Israel. Toda una generación, ¿correcto? Son 40 años. 40 años, correcto. Entonces, habla de 14 generaciones que hay desde Abraham hasta David. De David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo, 14 generaciones. Total, 1680 años. Entonces, mis hermanos, la historia continúa. Ya la tenemos clara el tema de geográfico, ¿verdad? Existe el Gólgota, existe el Monte de la Calavera. Ahora, la otra versión de los historiadores es que de alguna parte de la ciudad, o sea, cuando tú observas con detenimiento al monte del Gólgota, se ve como una gran calavera con sus cuencas de los ojos y eso, ¿no? O sea, llega la sensación que es una gran calavera. Por eso es que le ponen el monte de la calavera.
¿correcto? O sea, esa es una de las versiones. La otra de las versiones es que cuando David, ya estamos, hemos avanzado 14 generaciones, David vence a Goliat. ¿Qué sucede ese día? David se enfrenta a Goliat sin armas, solo con su honda y con una piedra, ¿verdad? La piedra evidentemente no lo mata, lo tumba, probablemente le deja privado unos instantes, pero es David es el que corre, él no tenía espada, solamente una honda y 5 piedras. ¿Por qué coge 5 piedras? No iba a tener oportunidad de dispararle 5 piedras a Goliat, sino que Goliat tenía 4 hermanos más ahí, 4 gigantes más, y tenía que, por las dudas, llevar las piedras para los otros también, ¿no? ¿Entiendes? Una sola piedra es la que lo derriba, pero la Biblia dice que luego él se monta encima de Goliat, le saca su propia espada a Goliat y con esa espada le corta la cabeza. Luego de eso, él coge la cabeza de Goliat y lo lleva como trofeo, porque ese era un símbolo, una forma de exhibir públicamente la derrota de tu adversario. Coge la cabeza, la espada, y aparentemente se lleva también la lanza de David. Él es perseguido después por Saúl, poco tiempo después, ya ustedes conocen también la historia, la gente salieron a recibirlos porque evidentemente habían derrotado a los filisteos, con su paladín Goliat incluido. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres gritaban, bueno, cantaban alegres, eh, Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Entonces eso no le agradó a Saúl y comenzó a perseguirlo. Entonces él, huyendo de hambre, llega al lugar donde estaban los sacerdotes, donde tenían el pan de la propiciación. Ese pan era para los que, digamos, que ministraban dentro del templo. Era un pan para los sacerdotes, en 2 palabras, ¿no? Entonces él entra, se moría de hambre y le pide comida, le pide algo de comer y le dice, bueno, ahí el pan, pero de la propiciación, pero no te puedo dar esto, sí me puedes dar. Él agarra la espada que le había quitado a Goliat, ¿ya? Y se lo deja ahí a los sacerdotes, como que le encarga, cuiden esa espada, ¿no? Y él comió de ese pan. Muchas veces hay oportunidades en que uno linda entre lo legal y lo ilegal, ¿verdad? Donde lo que es justo y lo que es injusto. Finalmente él huye porque ya se estaba escapando, ¿no? Entonces, mis hermanos, cuando él llevaba la cabeza de Goliat por ahí como trofeo de guerra, no sabemos, no dice la Biblia dónde se quedó momentáneamente esa cabeza, pero cuando él ya conquista Jebús, o sea, ya es la ciudad de David, o ya es Jerusalén, entonces él hace traer esa lanza que era de Goliat y le clava ahí el cráneo de Goliat. Goliat era un gigante, tenía 2,93 metros, o sea, casi 3 metros, una cabeza enorme, y lo planta ahí en el monte de la calavera. ¿Me entienden? Entonces, evidentemente esto tenía 2 mensajes. Para sus adversarios, ¿no? El mensaje era claro, un tremendo cráneo ahí clavado en una lanza, bien plantado ahí en el monte de la calavera. Entonces decía, cuidado, mira, así hacemos a nuestros adversarios. Ten cuidado, ¿no? Y el otro mensaje, digamos, ese era para los vecinos, para los enemigos, ¿no? El otro mensaje que tenía esa calavera para los israelitas es así como Dios libra tus batallas. A tus enemigos los va a poner bajo tus pies. Entonces, para unos era infundirles temor. Los enemigos tenían miedo, lo que Dios podía hacer, ¿no es cierto?, si te atrevías a querer atacar a Israel. Por eso es que David, durante su gobierno, él no perdió ni una batalla. ¿Me entienden? Ninguna batalla militar perdió David mientras era por 40 años rey de Israel. Otra vez 40, una generación, ¿correcto? 40 años gobernó el rey David. Militarmente nadie lo pudo ganar.
O sea, no fue vencido él. Pero lo único que fue vencido es por una mujer desnuda, bañándose. Ahí sucumbió, perdió, ¿cierto? Entonces, nuestro querido David coloca esa lanza clavada ahí con la cabeza, con el cráneo. Entonces, esto, dicen los historiadores, que completó la idea de que era el monte de la calavera, porque David lo puso ahí, adrede, ¿no? Entonces, mis hermanos, ya tenemos ahí dos, tres versiones, cuatro tal vez. Unos que creen que el cráneo de Adán está enterrado por ahí. Otros que aseguran que ese monte Moriah es exactamente el monte donde Abraham vino a sacrificar a su hijo. Y que finalmente nuestro Dios sí sacrificó a su hijo ahí. Si Abraham mataba a su hijo, nadie era redimido. Pero cuando el Señor Jesucristo es sacrificado ahí, todos hemos sido perdonados, todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Por eso es que cuando el diablo viene a recordarte tu pecado o tu pasado, ¿no? Te recuerda tu pasado, ¿no? Me pasa a mí a veces, ¿no? Estoy tranquilo y pum, me acuerdo de algunas cosas, ¿no? De algunas tarugadas. Bueno, yo he sido travieso cuando era muchacho. Ahora ya no, ya estoy viejito, ya no hago cosas malas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, lo que tienes que hacer tú es recordarle cuál es tu futuro. Amén. Decirle al diablo, ¿sabes, diablo? Voy a recordarte tu futuro, creo que te has olvidado, ¿no? Entonces, por ahí vamos equilibrando la balanza. Entonces, mis hermanos, ya verán que Goliat por 40 días injuriaba a los ejércitos de Israel. Venía y vociferaba y manden un bailarín que pelee conmigo, y si me vence nosotros seremos sus esclavos, pero si yo le venzo ustedes serán nuestros esclavos, y bla, 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 por 40 días, hasta que llega David. Y David, un pequeño, ¿no? Pastorcito de ovejas. Sin embargo, el Señor, Dios Todopoderoso, tenía propósitos con él. Ahora, mis hermanos, nosotros nos vamos a Génesis, donde está la primera promesa de redención. Espero estar hilando bien todo el mensaje. ¿Qué pasa? En Edén se corrompe todo, ¿correcto? Una vez que Adán y Eva desobedecen, lo corrompen todo y ahí comienza toda esta historia de todas las generaciones. Entonces, en Génesis 3:15, el Señor le dice a la serpiente, le dice a Satanás, vamos a leerlo. Lo tengo de memoria, pero prefiero leerlo. Génesis 3:15, dice así la palabra del Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear. Esta es, repito, la primera promesa de redención. Ya estaba el pecado, ya estaba la corrupción, ya estaba contaminado todo. Aquí viene el Señor, le dice al hombre, ¿no? Por cuanto no, trabajarás con el sudor de tu frente, te ganarás el pan. A la mujer le dice, por cuanto me desobedeciste, parirás tus hijos con dolor. Y a la serpiente le dice, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, comienza la enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Entienden? Ahí comienza. Esto se cumple, digamos, en el Nuevo Testamento, la Semana Santa o el Día de la Pascua, la que estamos celebrando ahora, hace 2000 años, en ese mismo monte de la calavera. Colosenses 2:14 dice que el Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria, ¿correcto? Lo anuló, todas nuestras culpas, todas nuestras sentencias. Hemos cometido esto, y estaba anotado ahí en nuestra contra. Él cogió todo esto y lo clavó en la cruz. Y dice la palabra de Dios que el Señor lo exhibió públicamente, derrotando a los principados y potestades
los exhibió públicamente. Lo leo, dice el verso 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí viene el punto, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Pondré enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Esa enemistad continuó hasta el día del Gólgota. Aquí es donde hay otro paralelo. Así como David se enfrentó a Goliat sin tener espada y fue y le cortó la cabeza con su propia espada. Resulta que nuestro Señor Jesús está en la cruz. ¿Y qué dice la Biblia? Ahí en Génesis 3:15, que Él le herirá en la cabeza, le cortará la cabeza al diablo y que Él le herirá en el calcanear. El calcanear dice la traducción que es la parte del talón, de un tendón que hay en el talón, ¿verdad? Otras explicaciones o otras traducciones dicen que son las coyunturas, digamos que la articulación y tal. Entonces, ¿qué sucedió? A él le clavaron en los tobillos, ¿correcto? Contra la cruz. Entonces, Jesús le cortó la cabeza al diablo, le chancó, le aplastó la cabeza. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, en Génesis 3:15 dice que Él le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es lo que sucedió. ¿Estamos hasta ahí? Correcto, ¿verdad? Entonces, el diablo le hirió en el calcañar, en los tobillos, porque lo clavaron allí contra el madero. Entonces, aquí, en el monte del Gólgota, se cumplió lo de Génesis 3:15. Interesante, ¿verdad? Son esas verdades que a veces las sabemos aisladamente, pero cuando no los asociamos, por ahí que no tienen mucho contenido, mucha fuerza, ¿no? Entonces, mis hermanos, la cruz del Gólgota, la cruz de nuestro Señor Jesús, evidentemente tiene dos mensajes, ¿no? Siendo un solo evento. El primer mensaje es, ¿no?, que es una locura. Es locura para los que se pierden. ¡Pum! Para ellos no es, ¿correcto? En cambio, para los que esperamos en el Señor, para los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la cruz fue el sello de nuestra salvación, porque ahí murió Jesús y con su muerte, ¿qué dice Hebreos? Que Él destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. ¿Y qué pasó? Lo exhibió públicamente, derrotándolo, ¿no?, al enemigo, a Satanás, que tenía el imperio de la muerte. Es interesante, mis hermanos, asociar todas estas cosas para tener una idea un poco geográfica, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos la idea de Jerusalén, Belén, el Gólgota, el jardín, Getsemaní, cuando todo está ahí nomás, es colindante todo. Entonces, por ejemplo, el templo que destruyen, usted sabe que David comenzó a almacenar los materiales para la construcción del templo, el tiempo del Señor, pero Dios no le permitió a David construir el templo. Sin embargo, Salomón, su hijo, él es el que lo construye. Fue destruido por Babilonia después, ¿cierto? Lo destruyen, lo queman, lo destruyen. Después, en el tiempo de Herodes es reconstruido el templo, pero después otra vez es destruido. De esto solamente queda, digamos, que un muro frontal, que es hoy por hoy el muro de los lamentos, donde los judíos van y oran ahí. Vamos hasta ahí. ¿Y qué dice la Biblia también? Que se va a reconstruir el templo. Y saben,
Ya se dice que el material también ya está dispuesto, los planos y todo eso ya está dispuesto para la construcción, que vendrá a ser el fin de los tiempos. Ya está establecido todo. Ahora, mis hermanos, yo meditando eso para compartirlos en esta noche y tratando de ser breve para que no se pierdan su película. No me gusta particularmente a mí, bueno, desde niño, desde que tengo uso de razón, ver los crucifijos con una figura humana allí. ¿Me entienden? No, no me agrada, nunca me ha gustado. O sea, no, cuando veo un crucifijo con la imagen, de, entre comillas, de un Cristo ahí crucificado, no, no me agrada. Porque imagínense si podrían en escena o en un cromo a Jesús en el infierno, porque el Señor Jesús descendió a los infiernos, en medio de las llamas al Señor Jesús. Se vería tétrico, ¿verdad? Se vería sin sentido, porque Él es el Dios de la vida. Entonces, no me agrada, por ejemplo, ver esos crucifijos. Podemos ver la cruz, que es el símbolo del cristianismo, pero es una cruz vacía, ¿correcto? Igual, igual que podemos ver un pesebre, pero el pesebre está vacío. El pesebre está vacío. El niñito no está ahí. El bebé, Jesús, no está ahí. Pasó por ahí. La cruz está vacía. La cruz está vacía. Cristo no se quedó en la cruz. ¿Correcto? Luego, la tumba está vacía también. Lo que demuestra que Él pasó por el pesebre, pasó por la cruz, pasó por la tumba, bajó a los infiernos y resucitó al tercer día. Y eternamente su posición es en el trono de Dios a la diestra del Padre. Por tanto, Él no está en el pesebre, Él no está en la tumba, Él no está en la cruz. Él está eternamente en el trono de Dios, a la diestra del Padre. Y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, dice su palabra. Amén. Entonces, cuando le muestren a una cosa así como que el pesebre, el nido, eso es una mentira. No está allí. Él pasó por allí. Solamente queda para que usted se recuerde. Ahora, mis hermanos, Él murió para perdonarte todos tus pecados. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. Él murió para eso. En este día, en esta Semana Santa, nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de no caminar sobre chapitas, no, o arrodillarse en chapitas, o hacer peregrinajes de sacrificios a los montes altos. No, no, eso no tiene ningún sentido espiritual. En lo natural, menos aún. Pero sí tiene un problema, digamos, religioso, que le atribuyen algunas cualidades, algunas cosas que no se sujetan a la palabra de Dios. Y nosotros toda vez que estudiamos la Biblia, aprendemos qué es lo que conviene y qué no. Yo, por la gracia de Dios, pude completar el mensaje, estuve de viaje ahora, pero regresé a tiempo. Tenía tantas ganas de compartir esto con ustedes. Y gracias al Señor que pude llegar a tiempo y podemos salir y compartir con ustedes. Solamente me queda desearles que esta Semana Santa, hoy día, mañana, el domingo, sean tiempos preciosos para ustedes, sean tiempos de un refrigerio espiritual, de un fortalecimiento, que Dios pueda saturarlos con su gracia y con su favor, que puedan entender el verdadero mensaje de la cruz. Hay dos mensajes en la cruz. Un mensaje es que es locura para los que no creen, para los que se pierden, para los hijos de perdición. Pero para nosotros es el símbolo de nuestra salvación. Como cristianos, nuestro símbolo es la cruz, ¿no? Pero no una cruz con la imagen de algún humano ahí, para nada en absoluto. Esa cruz está vacía. El Señor cumplió su palabra.
La salvación para todos es gratis, es gratuita. Él pagó. El Señor Jesús pagó un precio muy alto por tu salvación, por tu redención. Un precio impagable. Él lo hizo por ti. Ahora nosotros que somos salvos, lo que tenemos que hacer es perseverar en las cosas del Señor. Y eso sí que cuesta. Eso sí que cuesta. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Doblar tus rodillas cuando estás cansado, querer orar cuando todas las cosas te salieron chuecas, ¿no? Querer leer la Biblia cuando agarras la Biblia y te quedas dormido, ¿no? O te pones a orar y te duermes, ¿no? Entonces, o tienes asuntos pendientes y no lo has arreglado aún. Entonces, mis hermanos, el mensaje de la cruz es esto. El Señor Jesús dijo, aquel que quiera seguirme, no, tome su cruz y sígame. Camine su vía dolorosa. Vayamos en pos de él. Este sistema nos enseña otro tipo de cosas. Muchas veces nosotros por no ser marginados del grupo, de nuestro entorno, de nuestros colegas de trabajo, de, digamos, de las promociones del colegio, qué sé yo, terminamos haciendo lo que no deberíamos. A veces fumamos, comenzamos a fumar porque todos nuestros amigos, nuestras amiguitas fuman, entonces tú también fumas, ¿verdad? Entonces, y luego un vaso de cerveza o un vaso de alcohol por ahí, porque todo tu entorno está tomando también. Entonces, para que no te marginen, para que no te hagan bullying, entonces comienzas tomando también. Y muchas veces también las damas, las chiquitas, las señoritas, por fin de que su enamorado no le deje, terminan, ¿no? En la cama con él, haciendo sexo lo incorrecto, porque todas las demás ya lo hicieron también. Y cuando le dicen, tú ya has tenido, no, yo no he tenido nada que ver con alguien, le dicen, eres una tonta, eres una pava, y qué sé yo. Y termina haciendo cosas incorrectas con el enamorado. Y después el enamorado, una vez que ya consiguió lo que quería, ¿qué hace? Lo deja, lo deja. Ese es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo que quiere enseñarnos, digamos, a criar a nuestros hijos cuando ellos están empeñados en hacer que nuestros hijos sean abortados. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que el sistema te quiera enseñar a ti ese tipo de cosas. Cuando la Biblia es, digamos que, el patrón para tu vida. Él es tu guía, tu luz, tu camino, tu verdad. Lo demás que el mundo te enseña será para confundirte, para complicarte la vida y para ponerte en temor. Dijimos que cuando David colocó el cráneo de Goliat ahí en el monte de la calavera, tenía dos mensajes para sus enemigos, era infundirles temor, ¿no? Mira cómo hacen a sus enemigos estos israelitas, así que cuidado, no te metas. Pero, por un lado, a los enemigos les infundía temor, pero a los judíos, ¿qué les infundía? Confianza, seguridad, pues, que Dios les iba a cuidar, les iba a guardar, que la promesa de Dios era que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me entienden? Eso, para nosotros lo mismo. Cuando nosotros miramos a la cruz, desde el otro lado, podemos sentirnos inicuos, pecaminosos, ¿no? Perversos, malos. Pero cuando miramos desde el otro lado, salvos ya, sabemos que todo el acta de los decretos que nos era contraria, se quedaron clavados en esa cruz, para siempre. Entonces de allí salimos libres. Él nos liberó. Amados hermanos, muchas gracias por su compañía. Nosotros aquí, Caleb y yo, muy honrados por contar con ustedes. Son la mejor audiencia que jamás hemos tenido. Son preciosos hermanos que me gozo en compartir con ustedes. Es nuestro deseo y oración que tengan una vida victoriosa sobre el enemigo, que tengan del lado de ustedes la confianza, la paz, la seguridad, la certeza que el Señor aplastó la cabeza a Satanás y a todos sus demonios para darte a ti
cobertura y protección. Que tengan una Semana Santa súper bendecida. Que Dios los bendiga. Dios, mediante el día lunes estaremos encontrándonos para continuar con los estudios de la palabra del Señor. Muy buenas noches, familia. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias.